Ok amigos, aquí estamos en un nuevo video donde hoy día vamos a hablar de los pasos para ganarle al capitalismo, los pasos para ganarle al sistema. Primero, por supuesto, vamos a tener que entender cómo funciona el sistema. Cuando digo sistema me refiero a cómo funciona el planeta Tierra, cómo está estructurado, ¿sí? Primero tomar conciencia de que está estructurado, tiene una estructura, ¿no es cierto? Está dividido en países y cada país tiene su propia estructura, su propio sistema de gobierno. Existe una divisa que permite intercambiar valores, bienes y servicios. Lo primero es eso, entender de que existe un sistema que gobierna el mundo, ¿ok? Y que hoy día en gran medida está regida por el capitalismo, que es el sistema monetario, es el sistema económico que gobierna el mundo, ¿ok? Así que mira, de partida primero vamos a abrir este librito que tengo por acá. Si le encuentras algún parecido a mí, es porque justamente soy yo. Este es mi libro que se llama El Código Secreto de la Inversión Inmobiliaria. Fíjate lo que dice ahí: la guía definitiva para invertir con éxito y alcanzar rápidamente tu realización personal. Mucha gente me preguntó, alcanzar rápidamente tu realización personal, y dice inversión inmobiliaria, o sea, este es un libro exclusivamente de inversión inmobiliaria, o sea, si no me interesa invertir en propiedades, en realidad este libro no me va a servir, y la verdad es que no. Mira, lo voy a abrir porque está aquí nuevecito de paquete. Tengo un nuevo lote de libros que estoy comenzando a repartir, así que aquí estamos abriendo uno absolutamente nuevo, ¿sí? Y la verdad es que no, este libro no es solamente para las personas que quieren invertir en el mundo inmobiliario. De hecho, justamente la correlación que existe entre la inversión inmobiliaria, ¿no es cierto?, el código secreto de la inversión inmobiliaria y la realización personal, nos vamos a dar cuenta que tienen una estrecha relación. Y tiene que ver con el funcionamiento del capitalismo, tiene que ver con el funcionamiento del sistema. Justamente lo menciono aquí en mi libro, aparte de que cuento mi historia, cuando fui jugador de póker, cuando estuve en la universidad, cuando viajé por el mundo jugando póker en Las Vegas, cómo aprendí el concepto del valor esperado y cómo estos conceptos después finalmente los terminé aplicando a mi vida, a los negocios y en las inversiones. ¿Ya? Cómo pude formar una empresa que ya ha vendido más de 250 millones de dólares en bienes raíces con una tarjeta de crédito con $1000 de cupo y sin capital inicial, ¿sí? Todo eso lo cuento aquí en este libro, así que si te interesa el libro, de hecho lo puedes buscar ahí en mi link, el que tengo en el perfil, en la biografía, y vas a encontrar un enlace directamente al libro. Si no, también lo puedes comprar directamente en Amazon. Pero el concepto de hoy es ese: ¿cómo ganarle al capitalismo? ¿Qué tiene que ver la inversión inmobiliaria? ¿Cómo pude yo, una persona común y corriente, formar una empresa que ha vendido más de 250 millones de dólares en bienes raíces, iniciando con una tarjeta de crédito sin capital inicial, con una tarjeta de crédito que tenía $1000 de cupo, ¿sí? ¿Cómo es posible? De ahí podemos empezar a vislumbrar la importancia del buen uso de la deuda, ¿ok? Cuando yo renuncio a mi trabajo como ingeniero, yo de profesión soy ingeniero civil eléctrico, trabajé en la gran minería en Chile, que es la industria principal de la economía chilena, y renuncié a mi empleo para salir a emprender, a buscar mi tiempo, mi libertad. Cuando trabajaba como ingeniero en la minería, si bien era un trabajo bien remunerado y con una muy buena proyección corporativa, lo cierto es que había sacrificado mi libertad. Había sacrificado esa posibilidad de poder ir a un parque un día martes, un día miércoles a las 3, 4 de la tarde, a la hora que quisiera, o salir a caminar con mis hijos, con mi familia, a la hora que quisiera, sin tener que cumplir un horario rígido o sin tener que estar en un turno, en el caso de la minería, lejos de la familia. Bueno, renuncio a mi trabajo y me lanzo a emprender. Y cuando me lanzo a emprender, no solamente fue buscar hacer un negocio, sino que fue tratar de comprender profundamente cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba el dinero, cómo funcionaba el capitalismo, cómo funcionaban las estructuras que gobernaban el planeta Tierra, ¿sí? Para mí siempre ha sido una forma de abordar los problemas, y de hecho lo menciono acá en el libro, en el capítulo 1, justamente hago referencia y ahí te cuento brevemente un poquito de mi personalidad y de cómo yo constantemente estoy haciéndome estas preguntas media existencialistas. Es como un mal hábito o un buen hábito, según como lo quieras ver. A veces es un poco molesto, pero es esta tendencia de siempre querer ir a las profundidades de las cosas. No me quedo tranquilo
sabiendo solamente la capa más superficial de las cosas, sino que me interesa ir como a los átomos, al origen. ¿Por qué esto? O sea, constantemente es cuestionarse, por ejemplo, el dinero. Oye, de repente pagando cuentas, pagando cosas, pero oye, ¿y este dinero? ¿Y quién lo inventó? ¿Y por qué tenemos que hacerle caso? O sea, ¿cómo es que todo el mundo está de acuerdo en aceptar este dinero? O sea, ¿cómo lo hicimos para ponernos de acuerdo todas las personas? ¿Y por qué le asignamos un valor tan importante a este rectangulito, ¿no es cierto?, llamado billete, al dinero? ¿En qué momento pasó eso en la historia? Entonces, una serie de preguntas vinieron a mí en aquella época al renunciar a mi trabajo, porque el dinero pasó a ser una cuestión fundamental, ¿sí? Hay mucha gente que dice, pero preocupado del dinero, superficial. No, es que me empecé a dar cuenta de que todo dependía del dinero. Sobre todo cuando renuncio a mi trabajo y mis ingresos se van a cero y lo único que me quedó fue una tarjeta de crédito con $1000, obviamente pasó a ser el dinero un tema fundamental en mi vida. Y debido a este hábito de querer entender profundamente cómo funcionaba, quise entonces entender cómo funcionaba el dinero. Y me sumerjo en libros, en cursos, en seminarios de todo tipo para ir a buscar las respuestas que necesitaba, ¿sí? Descubro que antiguamente, hace muchos años, se había creado recién el concepto del dinero, que al principio las personas hacían trueque, y después se hizo poco práctico el trueque, y en la medida que las comunidades fueron creciendo era muy difícil transportar cosas, y a lo mejor tú tenías algo que yo no tenía, pero el de allá sí lo tenía. Entonces se creó una forma de almacenar valor que me permitiera evitar ese problema de que si yo a lo mejor tenía tomates y tú tenías ovejas, y yo quería tus ovejas, pero tú ya tenías tomates, entonces no querías mis tomates, pero querías papas, y el vecino allá tenía papa y yo tenía tomate. El vecino allá que tenía papas y yo tenía tomate estaba dispuesto a intercambiarme sus papas con sus tomates. Pero para evitar yo tener que primero ir a cambiar mis tomates por sus papas, papas que yo no quería, para después poder ir con mis papas a canjearlas por tus ovejas, mucho mejor. Los seres humanos inteligentes rápidamente nos dimos cuenta de que era mucho mejor tener algo que almacenar el valor que todos quisiéramos, de manera tal de que si yo tenía eso, simplemente iba y te cambiaba eso por tus ovejas, y después tú con eso ibas a buscar las papas o lo que quisieras, ¿no es cierto? De esa manera se empezó a almacenar el valor en distintas cosas, ¿sí? El oro empezó a cumplir un rol fundamental en algún momento de la historia, pero incluso en algunas comunidades eso ocurrió primero en otra forma, no solamente en forma de oro. Básicamente, lo que tenía que tener este almacenador de valor era cumplir con algunos requisitos mínimos. Por ejemplo, tenía que ser escaso, ¿no es cierto? O sea, tenía que ser algo realmente escaso, porque si no fuera escaso y estuviera en todos lados, no tendría ningún sentido, porque cualquiera podría tenerlo, y si yo llego con esto a buscar tus papas o tus ovejas o tus tomates, tú vas a decir, pero ¿por qué voy a aceptarte eso si yo mismo puedo ir a buscarlo ahí a la vuelta de la esquina porque está en todos lados, sale de los árboles? Entonces, no sirve algo que sea abundante, tiene que ser algo que sea escaso, y por eso que el oro empezó a cumplir este rol muy bien en la sociedad, porque el oro justamente cumple con esa característica, es muy escaso, porque cuesta además, no solamente se extrae, sino que requiere un cierto tratamiento. Por lo tanto, el oro, que además es bonito, brilla, sirve como adorno, ¿no es cierto? Incluso tiene algunas funcionalidades industriales también después, con el paso del tiempo. Se podían hacer herramientas, qué sé yo, cuchillos, espadas, copas, un montón de cosas. O sea, era altamente codiciado el oro, era un símbolo de estatus además, y además era muy escaso. Entonces todo el mundo quería oro, y todo el mundo estaba dispuesto a aceptar oro por sus productos, sus bienes y sus servicios. Y por eso que el oro se posicionó en algún momento en la historia como un almacenador de valor muy eficiente, ¿no es cierto? Pero tenía un gran problema, que era muy pesado y que en grandes volúmenes era muy difícil de transportar. Y por lo tanto, el siguiente paso de la evolución del dinero fue empezar a contar con algunas personas que resguardaran el oro, o sea, unos guardias literales, armados, que resguardaban el oro y que te entregaban a cambio un ticket que acreditaba, con un timbre, ¿no es cierto?, que acreditaba de que tú eras propietario de una cierta cantidad de oro. Por lo tanto, para ti comprar algo o adquirir algo ya no significaba tener que ir con tremendas bolsas de oro a entregar eso, sino que simplemente ibas con tu ticket, muy liviano, muy fácil de transportar, que venía con unos timbres, ¿no es cierto?, que
me lo entregaban estos resguardadores de oro en los cuales todos depositábamos nuestra confianza, ¿sí? Los primeros banqueros, básicamente. Y yo con mi ticket iba y compraba lo que quería y básicamente después quien recibía mi ticket podía ir donde ese banquero a buscar el oro en algún momento, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que para esa persona quedarse con el ticket también era muy práctico, porque si esa persona después quería comprar otras cosas, bueno, iba con el ticket y entregaba eso y no necesitaba ir a buscar el oro. Entonces los banqueros empezaron a acumular el oro y se dan cuenta que en realidad las personas nunca iban a buscar el oro y que bastaba con estos tickets y la gente confiaba en que el oro estaba atrás, pero básicamente los tickets eran mucho más prácticos. Entonces, en algún momento de la historia empieza la codicia, empieza el aprovechamiento de alguna manera también, y estos banqueros, al darse cuenta de que las personas nunca iban a buscar el oro, dicen, bueno, ¿y por qué entonces mejor, para estimular la economía, para promover de que la gente haga intercambios entre ellos, emitimos más de estos tickets? Oye, pero no tenemos más oro. Pero no importa. Total, la gente nunca los viene a buscar. Emitamos más tickets nomás. ¿Cuánto más? No sé. Pues guardemos en una reserva de un 10% y emitamos 9 veces más tickets. Multipliquemos por 9 la oferta de tickets que andan dando vuelta y nosotros almacenamos solamente un 10% en oro. Y de esa manera empezaron a salir tickets al mercado y la gente hacía transacciones, la economía se estimulaba, ¿sí? Y obviamente esos tickets poco a poco también empezaban a perder su poder adquisitivo porque ya habían tantos dando vuelta, eran tan abundantes los tickets que al final era como no estoy tan seguro si aceptarte uno de esos tickets, porque si tú vienes con ese ticket y yo te digo que no, voy a tener a 3, 4 otras personas que van a estar dispuestas a venir con más tickets. Entonces empiezan a generarse dinámicas de oferta, demanda, los precios suben, ¿no es cierto? Porque ya si yo tengo mis tomates, tengo mis papas, pero antes tenía a una persona con un ticket dispuesta a comprármelo, ahora tenía a 10 personas dispuestas a comprármelo. Entonces yo ya, en vez de venderte mi cajón de tomate en un ticket, mejor digo, bueno, si hay tanta gente interesada en mi cajón de tomate, mejor lo vendo por 2 tickets. Y a lo mejor ahí de las 10 personas que tenían la fila, se fueron 5 y quedaron 5. Y de esas 5, hay uno que dijo, pero yo te pago 3 por tu cajón de tomate, entonces yo subo el precio a 3. Y ya me quedo con una persona que esté dispuesta a pagarme 3 tickets por mi cajón de tomate, ¿no es cierto? Ese es el fenómeno de la inflación. Eso es la inflación, ¿no es cierto? La inflación es el deterioro de la moneda. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Eso es la inflación. Por lo tanto, así es como se generaron las dinámicas que nos gobiernan hoy en día en el dinero. Hay que entender que si bien nosotros nacimos en un cierto punto de la historia, hay muchas cosas que pasaron antes de que nosotros naciéramos, de las cuales a veces no somos conscientes. Y vivimos nuestra vida en una inconsciencia de entender que estamos en un contexto histórico donde nos gobiernan dinámicas que son a veces mucho más lentas y mucho más macro, ¿no es cierto? Entonces, de todo esto yo me quise enterar cuando renuncio a mi trabajo y el dinero empieza a tomar una relevancia no menor en mi vida, justamente porque porque necesitaba del dinero para poder sobrevivir, porque ya había renunciado y ya no tenía un trabajo. O sea, fue salir de la zona de confort y eso me obligó a tener que entender cómo funcionaba el mundo del dinero. Y justamente, para no hacer la historia tan larga, justamente me doy cuenta que de alguna manera todos los caminos conducían a Roma. Todos los caminos conducían a la inversión inmobiliaria. Y me empiezo a dar cuenta de que todos los gobiernos, todos los bancos, todos los grandes patrimonios, las grandes riquezas del mundo estaban presentes en el mercado inmobiliario. Los reyes en algún momento de la historia eran inversionistas inmobiliarios, no eran más que inversionistas inmobiliarios, no eran más que terratenientes, dueños de tremendos territorios que cobraban impuestos a las personas por usar su territorio, para plantar sus cosas, para tener sus animales, y estos reyes cobraban un impuesto por usar su territorio. Básicamente los reyes eran unos terratenientes, eran unos inversionistas inmobiliarios que vivían de las rentas de sus propiedades. Y entonces me voy dando cuenta de que desde la época de los reyes hasta la época moderna, si bien han cambiado
en parte las dinámicas, sigue más o menos la misma tendencia de que quienes son dueños de la tierra, dueños de los bienes raíces, son básicamente dueños del mundo. Literal. Y esto es literal. O sea, si yo soy dueño de la Tierra, soy dueño de un pedacito del planeta Tierra. Mira qué locura, ¿sí? Y por eso que aquí se enfrentan miradas filosóficas, miradas políticas, porque es algo que al menos es opinable o cuestionable. Es decir, ¿puedo ser yo dueño de la Tierra? ¿Sí? ¿Puede una persona ser dueño de la Tierra o la Tierra es de todos? Bueno, ese es un debate filosófico, político, que dará para otro video, pero en lo concreto es que en este sistema sí se puede ser. Tú sí puedes ser dueño de un pedacito de tierra, sí puedes ser dueño de una vivienda y cobrar por ella, tal cual como hacían los reyes en la época de la antigüedad. Solamente que los reyes lo hacían con tremendos territorios, pero hoy día esto se ha democratizado, entre comillas, ¿sí? Y tú puedes ser no necesariamente dueño de un montón de territorio, sino que puedes ser dueño de una vivienda, o de un estacionamiento, o de una bodega. O sea, puedes comprar un pedacito muy pequeñito de este vasto territorio y cobrar también a quien viva en esa vivienda. Y esto es básicamente lo que hacen los países, que cobran impuestos por el uso de su territorio, de su infraestructura. Esto es lo que hace un fondo de inversión que es dueño de muchas propiedades y que cobra a sus arrendatarios por vivir ahí. Es un mini rey. Y es lo que tú también puedes hacer a tu escala y puedes partir con una propiedad y ser un mini rey también. Y muchas personas parten a la inversión inmobiliaria con una propiedad y terminan teniendo muchas propiedades y ya pasan de ser un mini rey a un rey ya más o menos grande, ¿no es cierto? Entonces, me empiezo a dar cuenta que la inversión inmobiliaria, todos los caminos conducían a la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? ¿Por qué conducía a la inversión inmobiliaria? Porque al ser el negocio más antiguo del mundo, más que el negocio más antiguo del mundo, al ser la base de toda la dinámica económica que nos gobierna hoy en día, los bienes raíces están presentes en todos lados. Yo estoy dentro de un bien raíz en este momento. Tú estás dentro de un bien raíz probablemente en este momento. Y si no estás dentro, estarás sobre un bien raíz sí o sí. A menos que vayas en un avión. Pero de otra manera vas a estar dentro de un bien raíz sí o sí. Entonces, entender el mercado inmobiliario se transformó en una prioridad en mi vida. Me di cuenta que haciendo un buen uso de las leyes, de las dinámicas del sistema y de la inversión inmobiliaria, se podía generar un atajo financiero. Podías pasar de ser un aldeano a ser un mini rey y rápidamente un no tan mini rey en tiempo récord. Cuestión que no era posible en ninguna otra industria. Por eso que para mí el negocio inmobiliario está separado de todo lo demás, porque es la base de todo lo demás. Hay gente que dice, pero Francisco, a ti te gusta la inversión inmobiliaria, a mí me gusta la inversión en acciones, a mí me gusta la inversión en ETF, a mí me gusta la inversión en criptomonedas. Es que no comparemos peras con manzanas. O sea, el negocio inmobiliario es la base de todo lo demás. No hay nada que exista sin el negocio inmobiliario. En el negocio inmobiliario participan los bancos, las compañías de seguros, los gobiernos, las constructoras, la inmobiliaria, los fondos de inversión, los grandes patrimonios, las grandes riquezas. Todo el capitalismo gira alrededor de la inversión inmobiliaria. Por eso, que este libro, si bien se llama El Código Secreto de la Inversión Inmobiliaria, es un libro que todo el mundo debería leer, ¿sí? De hecho, he pensado en cambiarle el nombre al libro o escribir una versión 2.0 con un nombre mucho más amplio, porque al leer El Código Secreto de la Inversión Inmobiliaria, yo entiendo que esto se va a un nicho de personas, lamentablemente, porque en realidad la información que contiene es aplicable para la vida, ¿sí? Traté de darle con la bajada que dice y alcanzar rápidamente tu realización personal, traté de conectar esos conceptos, pero definitivamente hace falta poder llegar a muchas más personas para que entiendan por qué la inversión inmobiliaria es obligatoria. Y deberían enseñarlo en los colegios, debería haber un ramo en primero básico en los niños, desde muy niños, un ramo que se llamara inversión inmobiliaria. O algún otro nombre que tuviera algo así como entendiendo el sistema en el que vivimos. O aprendiendo a jugar al capitalismo, algo así. Pero deberían enseñarse los conceptos que están en este libro en todos lados. Entonces, te quiero mostrar en este video algunas cosas fundamentales que tienes que entender para poder jugar bien al juego del capitalismo, para poder jugar bien a la gran capital de la vida real, ¿sí? Para poder desenvolverte bien con mayor fluidez en el mundo en el que todos vivimos.
¿ya? Esto es algo que no te lo enseñan en ninguna parte, así que pon mucha atención porque los conceptos que vas a ver a continuación, literalmente, si los aplicas, tienen el potencial de cambiar tu vida, ¿ok? Así que, bueno, veamos lo primero. Tal como te expliqué al principio, desde el origen del dinero, donde primero había trueque, después se centraliza en un almacenador de valor cuyo rol lo empezó a tomar el oro, ¿no es cierto? Y después se crean los billetes o los tickets de cambio, ¿no es cierto? O sea, se deja un papel que estaba respaldado en oro, pero se empieza a transar con papeles, ¿no es cierto? Y después los banqueros dicen, bueno, si nadie viene a buscar el oro, emitamos papel. Ya, eso es la inflación. Ese concepto es importantísimo entenderlo. Nosotros vivimos en un mundo inflacionario. El dinero que te pagan a fin de mes en la empresa donde trabajas, el dinero que tú obtienes al vender algún artículo, lo que sea, o sea, ese dinero pierde su poder adquisitivo todos los días, porque constantemente se está emitiendo dinero constantemente. O sea, el primer concepto que tienes que entender es la inflación, ¿sí? La inflación. La inflación es consecuencia de esta constante emisión monetaria sin fin que existe hoy en día y que empobrece a quien almacene dinero, por supuesto. Si yo almaceno dinero, si yo ahorro dinero, me voy a estar empobreciendo justamente producto de la inflación, ¿sí? Y hay épocas muy inflacionarias donde ese empobrecimiento de los ahorradores ocurre de una manera muy acelerada. Ejemplo, la reciente pandemia que tuvimos en el año 2020 fue un momento de empobrecimiento masivo de la población. Fue una transferencia de riqueza masiva desde el ahorrador al deudor, básicamente. ¿Sí? Mira lo que te acabo de decir. La época de la pandemia, año 2020, fue una época masiva de transferencia de riqueza desde el ahorrador al deudor. Desde quien tiene el dinero a quien tiene los activos. El que tenía el dinero se hizo más pobre, el que tenía los activos se hizo más rico. Mira el ranking Forbes, qué pasó en la época de la pandemia, cómo los grandes patrimonios multiplicaron por muchas veces ese número y las personas que no tenían activos, que son la gran mayoría de las personas que activan el planeta Tierra, obviamente se empobrecieron muchísimo. Míralo así, si tú eres una persona que no tiene ni bienes raíces, ni acciones, ni ningún activo, sino que simplemente vas a tu trabajo, recibes tu sueldo y vives, vas al supermercado y vives, eso en la época de la pandemia para esa persona se terminó empobreciendo profundamente. Por otro lado, para quien tiene los activos, recuerda que yo para adquirir un activo requiero dinero. Y si ahora requiero más dinero para adquirir el mismo activo, significa que quien tiene los activos se hizo mucho más rico en términos relativos al dinero. Si yo tengo una propiedad, yo sigo teniendo una propiedad. No porque haya inflación yo voy a tener dos propiedades. Pero lo que sí ocurre es que quien me quiera comprar esa propiedad ahora necesita traerme el doble de los billetes que necesitaba antes, ¿sí? Entonces, por eso que en la época de la pandemia y también en muchas otras épocas más en la historia, y esto no solamente, estos son hitos puntuales que son fuera de serie, ¿sí? Son anomalías, pero esto ocurre todos los días. O sea, en la pandemia se acentúa simplemente. O en una época de crisis altamente inflacionaria simplemente este fenómeno se acentúa. Pero si estamos en un escenario normal, esto sigue ocurriendo de una manera silenciosa. Una inflación que el mundo ha catalogado como normal es del orden de un 3% anual. Y eso es como, tenemos una inflación de un 3% anual, estamos en una zona súper sana. O sea, te estás empobreciendo a razón de un 3% anual igual. Si no tienes activo, te estás empobreciendo a razón de un 3% anual igual. Entonces, ojo con eso. Esto ocurre siempre, ¿sí? En esta época simplemente se acentúa. Entonces, primer concepto, la inflación. Tienes que entender la inflación. Esto te empobrece y si tienes activos te enriquece. Por lo tanto, cuando uno entiende esto, y por eso que la inflación es la piedra angular, ¿sí? Es la piedra angular de todo lo que viene de más, ¿no es cierto? Aquí está la inflación. La inflación es la piedra angular de todo lo demás, porque una vez que tú entiendes que el sistema te está empobreciendo, a menos que hagas algo al respecto, inmediatamente te das cuenta
justamente de eso, que tienes que hacer algo al respecto. Y cuando ya entiendes que tienes que hacer algo al respecto, que fue justamente lo que me pasó a mí en aquella época cuando renuncio a mi trabajo, fue que me di cuenta que tenía que hacer algo al respecto. Para mí el primer paso fue educarme, ¿sí? Fue incorporar información que no tenía en mi mente para entender bien dónde estaba parado, para recién en ese momento poder tomar carta en el asunto. Algo que me di cuenta que necesitaba hacer con urgencia era poder activar mi acceso a crédito. Esa fue una de las primeras conclusiones que saqué. Una vez que renuncié a mi trabajo, el banco ya no me prestaba crédito porque no tenía estabilidad. No me prestaba dinero porque no tenía estabilidad. Solo me había quedado una tarjeta de crédito con $1000, pero no tenía acceso a crédito de consumo, a crédito hipotecario, a nada. Por lo tanto, se me habían cerrado las puertas del sistema y me sentí fuera del sistema. Me di cuenta que una de las primeras cosas que necesitaba hacer era volver a activar mi acceso a crédito. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hice? Creé una sociedad o una empresa, un RUT nuevo, un código nuevo tributario que me permitía operar por el mundo ya no como una persona natural de carne y hueso, sino que me permitía poder empezar a formar parte del juego del capitalismo, conformando una persona jurídica. Imagínate que te invitan a jugar a la gran capital, pero tú no tienes una ficha. O sea, tú tiras el dado, pero ¿dónde está mi ficha? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo avanzo? No tengo ficha. ¿Sí? Una persona natural no tiene ficha. Si tú quieres tener la ficha para jugar a la gran capital, tienes que tener una sociedad. Esa es la ficha. Ahora sí puedes empezar a tirar el dado. Ahora sí puedes empezar a jugar al capitalismo. El primer paso, crear una sociedad. Para jugar al capitalismo tienes que crear una sociedad. Es una persona jurídica. Esto te va a permitir jugar por el mundo del capitalismo. ¿Puedes hacer algunas cosas como persona natural? Sí. Pero todas las leyes y toda la estructura del capitalismo está hecha para beneficiar a las empresas. Escucha lo que te voy a decir. Sale más barato operar por el mundo como empresa que como persona natural. Todas las leyes del mundo, toda la estructura del capitalismo está hecha para beneficiar a las empresas, no a las personas. Por lo tanto, rápidamente tienes que dejar de ser persona y comenzar a ser empresa. Todas las leyes tributarias están enfocadas en ayudar a las empresas y no a las personas. Míralo así, una persona paga impuestos sobre sus ingresos y después de que paga impuestos sobre sus ingresos, con lo que le sobra, paga el supermercado, paga su casa, paga su auto, paga sus vacaciones. O sea, paga con lo que le sobra. En cambio, una empresa recibe ingresos, gasta en todo lo que tiene que gastar para vivir y si es que le sobra, paga impuestos sobre lo que le sobra. Por eso que muchas empresas pagan cero impuestos, porque puedes crear además estrategias tributarias de reinversión y de gastos estratégicos donde nunca tienes utilidad y sin embargo crece la empresa y pagaste siempre cero impuestos. Que por lo demás es algo que le criticaron mucho al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque justamente el presidente Donald Trump es un experto en jugar al capitalismo y casualmente Donald Trump es un magnate inmobiliario. Entonces, la inversión inmobiliaria es para unos pocos, es de nicho, una cuestión de gusto, así como me gustan las acciones, las criptomonedas. No, yo soy del mundo de las acciones. No, el negocio inmobiliario es obligatorio para todo el mundo. Si no, estás en una desventaja tremenda. ¿Quieres ser un mini rey, un gran rey? ¿Quieres tener tu propio imperio? ¿Sí o no? No. Entonces, bueno, paneles solares, pozo de agua, huerta, tu propia comida, porque estás fuera de este sistema. Es válido. Si quieres tener una vida así, aún así te van a venir a cobrar contribuciones. O sea, no te puedes escapar del sistema. Tendrías que irte a la tribu maorí del Amazonas que nunca ha sido contactada por el ser humano. O sea, si estás en el planeta Tierra, estás dentro del juego. La pregunta no es si quieres jugar o no quieres jugar, porque ya estás jugando. La pregunta es si quieres ganar o quieres perder. Nada más. ¿Ok? Entonces, crear una sociedad. Crear una sociedad es importantísimo porque vas a empezar a operar por el mundo como una empresa y por lo tanto vas a recibir los beneficios que eso tiene y vas a dejar de operar como una persona natural. ¿Por qué operar como empresa sale más a cuenta, es más beneficioso, es más fácil moverse por el mundo como empresa? Porque es lo que el capitalismo quiere, porque es lo que el sistema quiere, es lo que los gobiernos quieren. ¿Por qué? Porque las empresas crean trabajo, porque las empresas desarrollan productos, desarrollan servicios, estimulan la economía. O sea, el capitalismo quiere empresas y por tanto te da incentivos. Por tanto, todas las leyes están enfocadas para que tú seas una empresa. Y por otro lado, te castiga si eres una persona. O sea, si tú no quieres jugar, no quieres colaborar al mundo entregando productos, servicios, generar trabajo,
estimular la economía. Si tú no quieres hacer eso, el impuesto va a ser fuertísimo, ¿sí? Por eso que las personas naturales generalmente llegan a pagar incluso 40%, incluso en países 50% y hasta más, ¿ok? Justamente porque el sistema, el capitalismo, lo que te está diciendo es: no quiero que seas una persona, no quiero que seas una persona. Y si eres una persona, te voy a cobrar fuerte. Porque ¿dónde te quiero poner la zanahoria? ¿Dónde te quiero poner el estímulo, el incentivo? En que seas una empresa. Entonces, primer concepto, entender la inflación. Segundo concepto, sale más barato vivir por el mundo como una empresa que como una persona. Tercer concepto, deuda. No puedes jugar eficientemente el capitalismo si solamente juegas con capital, con tu dinero, con tus ahorros. Necesitas jugar al capitalismo con deuda. Recuerda lo que te expliqué al principio. Los banqueros acumulaban el oro, se dieron cuenta que nadie retiraba el oro, empezaron a emitir billetes. Si tú no haces uso de esa dinámica del sistema, entonces el sistema te va a pasar por encima y te lo va a hacer muy difícil. ¿Por qué crees que las grandes empresas, estoy hablando de empresas como Apple, como Coca-Cola, como Microsoft, como Tesla, las grandes empresas del mundo, cuando inician un nuevo proyecto, construyen un nuevo edificio, su nueva oficina, lanzan un nuevo producto al mercado, ¿por qué crees que esas empresas lo hacen pidiéndole un crédito al banco y no lo hacen con sus toneladas de capital que tienen en las cuentas corrientes? ¿Por qué? Porque teniendo el capital, aún así, lo hacen pidiendo créditos. Justamente porque entienden muy bien la dinámica del capitalismo. Tu capital, tu ahorro acumulado, lo que tú tienes, te sirve para poder apalancar proyectos de inversión, proyectos de negocio, proyectos de crecimiento patrimonial. Si tú no tuvieras ese capital, no podrías apalancar. ¿Por qué? Porque el capitalismo funciona así. Es muy difícil que un banco financie el 100% de un proyecto, el 100% de una propiedad. Por lo general, el banco va a pedir un enganche, un pago inicial de un 10, un 20, un 30%, en algunos casos más, depende del proyecto. Si es comprar una propiedad, te va a pedir el 10% o el 20%. Te puede pedir un poco menos también, pero esas van a ser más o menos la relación deuda-equity, deuda-capital. Para partir otro tipo de proyectos te van a pedir un 30, un 40, un 50%. Pero fíjate en ese detalle, no podrías acceder a esta deuda, a este apalancamiento si no tuvieras ese capital. Por lo tanto, mi capital cumple un rol, que es justamente poder apalancar proyectos. Ese es el rol del capital. El capital no es para que tú lo ocupes todo en algo, porque si yo ocupo todo ese capital en construir un edificio o en iniciar un nuevo negocio, un proyecto, y ocupo todo el capital, ya no tengo posibilidad de apalancar nada, o sea, no tengo posibilidad de ir a buscar deuda. Entonces, el objetivo de tu capital es apalancar deuda. Por eso estas grandes empresas, a pesar de estar sobre toneladas de efectivo, cuando parten un nuevo proyecto, un nuevo negocio, una nueva construcción, lo hacen con deuda, ¿ya? Y el motivo es el famoso concepto del apalancamiento, que ya lo he explicado muchísimas veces, pero te lo presento aquí. Tú compras una propiedad que vale, por ejemplo, 3.000, pero tú no pagas 3.000, solamente pagas un pequeño porcentaje, en este caso un 10%, pagas 300, ¿sí? Y supongamos que esta propiedad después tiene un crecimiento X, que por ejemplo puede ser de 3.000 a 3.600. Supongamos que esto es un departamento que compraste, ¿ya? Esto es aplicable también a un negocio y a múltiples cosas, ya voy a profundizar en eso, pero miremoslo con una simple propiedad. Compraste un departamento en 3.000 y después de un tiempo cuesta 3.600. Tú invertiste solamente 300, ¿sí? Tu inversión fue de 300 y tu retorno fue de 600. Invertiste 300 y ganaste 600, o sea, el retorno sobre la inversión, el ROI, fue de un 200%. Básicamente tripliqué mi capital. Tenía 300 y ahora tengo 900, o sea, tripliqué mi capital. Logré un ROI de un 200%. Cuando uno ve un depósito a plazo, un fondo mutuo, una inversión en acciones, dice, pero ¿cómo voy alguna vez en la vida a pensar en tener un 200% sobre mi capital? Es imposible. Un depósito a plazo te da un 3% anual, con suerte. La mejor acción con el mejor desempeño. Pueden ocurrir anomalías. Lo más común es que 8-10% en promedio. Un ETF, ¿sí? Entonces, esto solo es posible con apalancamiento. Solamente es posible con el uso de la deuda. Saber usar la deuda es fundamental. Ese es otro concepto que tienes que entender. Primero, entender qué es la inflación. Segundo, entender que sale más barato vivir y es más eficiente vivir en el mundo como empresa que como persona. Tercero, tienes que hacer un buen uso de la deuda. Tienes que saber usar la deuda. No puedes bloquearte en relación a la deuda y decir, no, yo pago todo al contado, como me enseñaron de niño, guardo mi plata bajo el colchón. No, tienes que entender el capitalismo. Tienes que aprender a jugar a la gran capital del mundo real. Y la gran capital del mundo real funciona con deuda, ¿ok?
Tienes que entender la deuda, entender el efecto del apalancamiento. Esto que yo te mostré aquí no solamente es válido para una propiedad, esto también es válido para un negocio. Apple decide abrir un mercado nuevo que implica una inversión de 3.000 millones de dólares. Pasémoslo de 3.000 a 3.000 millones de dólares. Y esto es Apple. Y Apple abre un nuevo mercado y eso es una inversión de 3.000 millones de dólares. Pero Apple no pone 3.000 millones de dólares de su bolsillo, solamente pone 300 millones de dólares. Y los otros 2.700 millones de dólares se los prestan los bancos. Y los bancos no es que tengan ese dinero guardado en sus cuentas corrientes esperando a entregárselos a Apple. No, cuando Apple pide un crédito al banco, ese dinero se crea del aire. Se crea del aire. ¿Por qué? Porque las leyes bancarias permiten que los bancos creen dinero, que ahí esto se conoce como la tasa de encaje o la reserva fraccionaria. Es simplemente una ley que está escrita que beneficia a los bancos y que les permite a los bancos crear dinero de la nada, permitiéndoles legalmente solamente tener una parte, una fracción en sus reservas. El banco quiere que le pidan un crédito porque es la oportunidad que tiene para crear dinero de la nada. Se lo presta a Apple, Apple crece, expande su negocio, ¿no es cierto? Parte su negocio de 3.000 millones de dólares poniendo solamente 300 millones de dólares, ¿sí? Y alguien podría decir, pero ¿por qué no lo puso al contado? Bueno, porque todo esto que quedó aquí en el bolsillo de Apple le sirve para poder apalancar otros negocios, para conseguir más deuda. El único objetivo que tiene ese capital es conseguir más deuda. Ese es el único objetivo que tiene el capital acumulado en la cuenta de Apple, conseguir más deuda. Extrapólalo a tus finanzas personales. El único objetivo que tiene tu capital es conseguir más deuda. Si es que quieres operar eficientemente en el capitalismo. Si no, paga todo al contado y está perfecto. Quédate como una persona natural y sigue pagando el 40% de impuestos. No hay ningún problema. Sigue pagando impuestos sobre tus ingresos y con lo que te sobra vive. Si quieres jugar al capitalismo en modo difícil, está perfecto. Es una decisión tuya. Apple lo que hace es jugar al capitalismo en modo fácil. Inversión de 3.000 millones de dólares, pongo solo 300 millones de dólares. Utilidades en el año 3, por decir cualquier cosa, 600 millones de dólares. Retorno sobre la inversión de Apple, 200%. Pero Francisco, ¿tuviste que pagar intereses? Sí, tuviste que pagar intereses. Quítale un 20%. Va a ser menos. Siguen siendo números ridículos, estoy simplificando. Olvídate de los intereses. Los intereses se pagan con el propio cash flow. O sea, Apple partió un negocio de 3.000 millones de dólares. Supón que tiene que pagar de intereses, por decir algo, 10% anual. Supongamos que va a tener que pagar 300 millones de dólares todos los años. Va a tener que pagar 300 millones de dólares. Lo único que se tiene que preocupar Apple es que este negocio le reporte más de 300 millones de dólares de cash flow anual para poder pagar los intereses y quedarse con un excedente. Al mismo tiempo que capitaliza su inversión, ¿sí? Porque este crédito se va a ir pagando. Y va a llegar un momento donde todo ese nuevo edificio que abrió Apple, que al principio tenía deuda, va a estar pagado. Y cuando está pagado, adivina qué es lo que va a hacer Apple. Lo va a refinanciar, va a sacar el equity y va a usar ese equity para seguir apalancando nuevas operaciones y para seguir expandiéndose. Ese es el capitalismo. Ahí lo viste. Estoy seguro que ahí lo viste. Ese es el capitalismo. De eso se trata el juego del capitalismo. Si tú no entras en esa misma dinámica, vas a estar en el juego sin saber las reglas, sin adaptarte a la forma con cómo se juega a este juego y por tanto se te va a hacer mucho más difícil. ¿Ok? Inflación, sociedad, deuda. Cuarto concepto, impuestos. Impuestos, ¿no es cierto? Saber manejar los impuestos. Esta es otra de las fichas importantes del ajedrez del capitalismo, el manejo de los impuestos. Hay una gran diferencia entre una buena estrategia tributaria y una mala estrategia tributaria. Debido al efecto compuesto que tiene la rentabilidad, y a esto me refiero, de que si por ejemplo tú obtienes una rentabilidad de un 10% sobre tu capital, ¿ya? Te voy a explicar rápidamente el efecto compuesto. Supongamos que tú obtienes una rentabilidad anual de un 10% sobre tu capital y partes con un capital inicial de 100. Tú después de un año tienes 110, pero el próximo año tú vas a ganar de nuevo el 10%, pero ahora un 10% sobre 110. Y eso significa que vas a tener 110 más 11, te va a dar 121. Y después vas a ganar el 10% de 121, que va a ser 12, algo, ¿no es cierto? Entonces, 121, o sea, eso es un efecto exponencial. Haz el ejercicio en la calculadora, pon 100 por 1.1 para agregarle el 10%, el resultado multiplícalo por 1.1 para agregarle el 10%, te vas a dar cuenta que después de un tiempo este efecto compuesto hace que el crecimiento de tu capital sea exponencial. A lo que quiero ir con eso y volviendo a los impuestos es que debido al efecto compuesto,
Hay una enorme diferencia entre pagar harto impuesto o pagar poco impuesto. Enorme diferencia. ¿Por qué? Porque lo que pareciera ser una pequeña diferencia hoy, debido al efecto compuesto, en 10 años, en 20 años, en 30 años, es brutal el impacto que tiene en el crecimiento de tu patrimonio. Ahorrarte 1 millón, 10 millones, 20 millones, lo que sea, en impuestos, hace que esos 10, 20 millones que te estás ahorrando en impuestos hoy, al aplicarle un interés compuesto a 20 años, en realidad no es que te hayas ahorrado 20 millones en impuestos, porque te ahorraste los 20 millones de impuestos hoy. Además, eso te permitió obtener una rentabilidad a 10, 20 años compuesta sobre este capital. Por tanto, no estamos hablando de 20 millones, estamos hablando de 20 millones por 1.1, por 1.1, por 1.1, por 1.1, por 1.1 a 20, 30 años. Calcúlalo cuánto te da. Entonces, la próxima vez que pienses, es que solamente me estoy ahorrando un poquito en impuestos, no vale la pena. No, piénsalo siempre para un efecto proyectado en el futuro y toma en consideración el efecto compuesto natural del capital. Las estrategias tributarias tienen que ver con las estrategias societarias, están correlacionados y tiene que ver también con el buen uso de la deuda. Por ejemplo, si yo tengo esta ganancia de capital, en este mismo ejemplo de una propiedad, volvamos al ejemplo de la propiedad, compré en 3.000 y ahora tengo una propiedad que vale 3.600. Tengo 600 de ganancia de capital. Si yo vendo esta propiedad, voy a tener que pagar impuestos sobre la diferencia. Compré en 3.000, vendí en 3.600, tuve 600 de utilidad. Por lo tanto, yo voy a tener que pagar impuesto a la renta sobre esos 600. Supongamos que el impuesto a la renta es un 25%, ¿ya? Un 25% de las 600 UF que me quedaron de utilidad, 600 UF, 600 dólares, 600 millones, da lo mismo. De los 600 que me quedaron de utilidad, yo voy a tener que pagar el 25% de impuesto. ¿Cuánto es el 25% de 600? Son 150. Yo voy a tener que pagar 150, por lo tanto lo que quedó en mi bolsillo realmente es 450. ¿Sí? Realmente quedaron en mi bolsillo 450 porque pagué 150 de impuestos. Esos 150 de impuestos salieron de mi patrimonio. Ya no los tengo. ¿Sí? Aquí tenía un patrimonio 600 más y ahora que lo vendí, tengo solo 450. Se redujo. O sea, los impuestos me robaron mi capital, me robaron mi patrimonio. Sí, literalmente. Literalmente tuve que pagarle al Estado parte de mi capital, parte de mi patrimonio. Entonces, ¿cómo podría haber hecho yo esto mismo, pero sin tener que haber pagado ni un peso de impuesto? Con un refinanciamiento, haciendo uso del capitalismo, ¿no? Haciendo uso de la deuda en este caso, y ojalá de las sociedades también. Uso de la deuda, uso de las sociedades. Veamos, te lo voy a mostrar, déjame borrar la pizarra y te voy a mostrar esta misma operación, pero optimizada desde el punto de vista tributario, para que no pagues nada de impuestos y tu patrimonio, tu riqueza, no se vea disminuida. ¿Ok? Aquí estamos. Vamos a ver de nuevo. Compraste en 3.000 y después de un tiempo está en 3.600. ¿Cómo hacer para no pagar impuestos? Si vendo, voy a tener que pagar impuestos sobre los 600. Dijimos, si el impuesto a la renta es de un 25%, entonces yo voy a tener que pagar un 25% sobre esos 600, que son 150. O sea, me van a quedar 450 y yo pagué 150 en impuestos. ¿Sí? Es decir, mi patrimonio se redujo de 600 a 450. Al momento de vender, resulta que perdí patrimonio. Mi patrimonio se achicó. Tengo un patrimonio menor. Antes tenía un patrimonio de 600, ahora tengo un patrimonio de 450. ¿Sí? Porque tuve que deshacerme de 150 que se los tuve que pagar al gobierno. ¿Cómo hago para no perder patrimonio? Como te decía, haciendo un buen uso de la deuda y de las estructuras societarias para que no pagues impuestos. ¿Cómo lo hacemos? Pidamos un crédito al banco de, supongamos, un 80% de este nuevo valor de la propiedad. ¿Sí? Un 80% de este nuevo valor de la propiedad son 80%, 3.600, son 2.880, 2.880 de crédito. Y yo debía 2.700. Voy a suponer que no has amortizado nada, ¿ya? Para hacerlo simple. 2.880 menos 2.700, o sea, tomas este nuevo crédito, pagas el crédito anterior y te sobra un excedente. ¿De cuánto? 2.880 menos 2.700 te da 180. Yo tengo ahora 180 en mi bolsillo,
180 UF, 180 dólares, 180 mil dólares, 180 millones de dólares, da lo mismo la divisa, ¿sí? Tengo 180 en mi bolsillo, pero mi patrimonio no se ha disminuido. Ahora mi patrimonio no ha disminuido. No he tenido que pagar impuestos, mi patrimonio no ha disminuido. Tengo 180 en mi bolsillo, tengo un activo de 3.600 UF, tengo un pasivo de 2.880 UF. Mi patrimonio no ha disminuido. Pero logré extraer el capital que tenía acumulado en esta propiedad y ahora lo tengo en mi bolsillo. ¿Para qué voy a usar ese capital? Para lo que tú quieras, porque es un capital de fines generales. ¿Qué es lo que hace el capitalista con el capital? El capitalista usa el capital para apalancar más deuda que le permita seguir haciendo crecer su patrimonio. Eso es lo que hace el capitalista. ¿Qué es lo que hace una persona? Se lo gasta en comida, en vacaciones, en un auto y está perfecto. Somos personas, pero cuando jugamos al capitalismo, nuestra ficha es un capitalista. Y esa ficha tiene que operar como un capitalista. Si tú retiras las 180 UF y te las guardas todas al bolsillo, significa que te estás retirando del juego y solo vas a empezar a operar como persona. Si te quieres retirar del juego, está perfecto, es una decisión personal. Si tú quieres seguir en el juego, deberías guardar una parte para apalancarla con más deuda, para adquirir activos o construir activos que te permitan seguir haciendo crecer tu imperio, para transformarte de un mini rey a un maxi rey. ¿Sí? Eso es lo que hace un capitalista, ¿ok? Y, por supuesto, también seguir viviendo como persona. Por lo tanto, una parte de eso también sería razonable guardarlo en tu bolsillo para irte de vacaciones, comprarte un auto, darte un lujo, lo que sea. Somos personas, por sobre todo. Pero cuando entramos al juego, cuando nos invitan a jugar a la gran capital, nosotros tenemos que traer nuestra ficha y tenemos que poner nuestra ficha. Esa ficha es una sociedad que ocupa el capital para apalancarla, para apalancar ese capital, para poder seguir expandiendo el imperio. Eso es el capitalismo. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que esta información la tomes como lo que es, una información de altísimo valor. Te invito además a revisar mi libro, lo vas a poder encontrar por ahí en mi link, lo puedes comprar, lo tengo en formato ebook o si quieres la versión en papel también la puedes encargar, lo puedes buscar en Amazon también. Así que nada, te dejo invitadísimo a que te suscribas también en mi canal, actives la campanita para que te avise cuando tenga un nuevo video en línea. Si no pones la campanita no te va a avisar, así que te recomiendo poner la campanita para que te envíe una notificación y te avise cuando suba un nuevo video. Así que nada, vamos a estar subiendo más contenido de valor, muy atento, es muy importante que manejes esta información, compártelo con tus amigos, no seas egoísta, no te guardes el conocimiento, recuerda las leyes de la abundancia, entre más compartas, más te llega, así que comparte este conocimiento con la mayor cantidad de personas posibles para que todo el mundo se entere que está en el juego del capitalismo y sepa cómo jugarlo, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Chao.